que están en casa, qué bueno que están conectados. Coloque ahí su nombre, salude, porque hoy es el día que hizo el Señor. Es un día de alabanza y un día de exaltación. Espero que usted venga dispuesto a escuchar la palabra, que usted venga con toda la atención. Yo le he dicho varias veces, y uno de los momentos en donde más distracciones se presenta es cuando usted viene a adorar a Dios y cuando usted va a escuchar la palabra. Usted debe ser consciente que en ese preciso momento usted no sé con qué cuento resulta y puede estar pensando en el almuerzo, puede estar pensando en, no sé, ay, que se me olvidó decir esto. Y usted, como tiene el celular ahí a la mano, fácilmente puede distraerse y fácilmente puede salirse de la concentración y atención que necesita. Pero yo quiero que pensemos en algo en este momento. Yo no soy el que va a hablar. No soy yo el que habla. Bueno, que sí, no, pues no va a pensar una cosa rara, que va a salir una voz rara por allá de arriba. No va a salir una cosa así. Es Dios el que te está hablando esta mañana. Es su palabra la que va a ser proclamada. Entonces eso da una importancia a la forma en que tú escuchas. Por eso el Señor Jesús le decía a sus discípulos: tengan cuidado de cómo oyen. Miren cómo oyen. ¿Por qué decía eso? Porque eran las palabras más importantes las que se estaban pronunciando, y ante eso usted es el que tiene que prestar atención. Así que los que están aquí, atentos, y los que están en casa, más atentos todavía, porque en casa las distracciones sí que es peor. Allá sí que el asunto es más complicado. Entonces lo invito a que usted esté muy atento, y quiero que abra su Biblia por favor en Mateo capítulo 5. Nosotros vamos a estar mirando un pasaje esta mañana del versículo 27 al versículo 30. Vamos a estar mirando esos 4 versículos, y he titulado la enseñanza de esta mañana Radical. Y quiero que piense en lo siguiente. Hace una semana, 2 semanas, se escuchó en las noticias que en Austria, en Viena, la capital de Austria es Viena, es una capital histórica musical. Ahí mucha música se hizo en ese pedacito de tierra, se hizo mucha música. Y se escuchó que hace unos días hubo un atentado y murieron 5 personas y hubo 20 heridos. ¿Qué sucedió? Algunos extremistas islámicos atacaron, agredieron a algunas personas y mataron a 5, y 20 más quedaron heridas. Y usted ya se ha dado cuenta que eso está sucediendo no solamente allá en Austria, sino en diferentes lugares del mundo se están dando esta clase de ataques y de atentados. Y la pregunta que yo quiero que usted se haga en este momento es: ¿qué hay en la cabeza de estas personas? ¿Será que algo justifica ir a matar a otros? ¿Será que hay algo que es válido para ir a asesinar a otra persona? Y tenga presente que cuando ellos asesinan a una persona, están entendiendo que su vida también va a ser sacrificada, porque ellos no es que se rindan y no, eso es que se hacen matar. Algunos se inmolan, y usted ha escuchado que algunos se colocan unos chalecos de explosivos y ¡boom! No, terrible, tremendo. ¿Y qué hay en la cabeza de una persona que hace esto? ¿Qué piensa? ¿Será que es tan valioso lo que cree que está dispuesto a dar su vida, a matar a otro, a convertirse en un criminal y ponerse en riesgo? ¿Habrá algo tan valioso para esto? Pues ellos lo están haciendo. Y no es hace 2000 ni hace 3000 años, hace una semana. ¿Qué hay en la cabeza de estas personas? Leí una noticia hace unos días también, y un profesor en en Francia, presentó a sus estudiantes una caricatura, hablando de las muchas religiones, y presentó una caricatura de Mahoma. Y entonces entre esos había un muchacho que era musulmán, y le dijo: mire papi lo que hizo el profesor. Y el papá fue a quejarse en todo su derecho. Fue a quejarse. Pero además de que se fue a quejar, involucró a un extremista de esos islámicos, y este empezó a hacer protestas. Fueron al colegio, hicieron una protesta, y en cuestión de 3 días un tipo que estaba a no sé cuántos kilómetros, 100 kilómetros, viajó
llegó al colegio, preguntó, ¿cómo? Aquí está el profesor tal, sí, ¿dónde está? En tal lugar. Lo degolló. Lo degolló. Y yo quiero que pienses otra vez, ¿qué hay en la cabeza de una persona que hace esto? ¿Qué hay en la cabeza de una persona que viaja 100 kilómetros, que nada tiene que ver en el problema? Porque uno podría pensar, es que era el papá del niño, o es que era el mismo niño que estaba tan ofendido que cogió un cuchillo y, como dicen por ahí los abogados, en fuerte ira e intenso dolor se vengó. No, era un fulano que estaba a no sé cuántos kilómetros y viajó. ¿Qué piensa una persona mientras va llegando a su destino? ¿Qué piensa una persona cuando pregunta por el nombre del profesor? ¿Qué piensa? Radical. Esta es gente radical, es gente fundamentalista y tan radicales que nosotros les llamamos extremistas. Eso es un extremo. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me impresiona cuando veo esto? Que hay gente que por una mentira está dispuesta a hacer lo que sea. Porque tú y yo sabemos que el islamismo, el islam no es la verdad. Pero hay gente que está dispuesta a morir por eso. Hay gente que cuando llega un mes en el año, el Ramadán, ayunan durante todo ese mes. Y están en una mentira, escuche esto, están en una mentira, pero ayunan un mes. Hace 2 años, cuando el Liverpool inglés llegó a la final de la Champions League contra el Real Madrid, uno de sus futbolistas musulmán más famosos, se llama Mohamed Salah, le dio la final y le dio todo eso cuando estaba en el Ramadán, y él dijo, yo voy a hacer mi ayuno y punto. Y el Ramadán no son 30 días aguantando hambre, sino es no desayunan ni almuerzan ni en la noche comen algo suave. ¿Durante cuánto? 30 días. Esa final la perdió el Liverpool. Y una de las críticas que le hicieron a Mohamed Salah, venga, pero es que es una super final, venga hermano, y él dijo, no, es que perdón, es que yo tengo que ayunar, es que yo creo esto. Radicales. Y quiero que pensemos en esto, en esa introducción que acabo de hacer, en esas preguntas que planteé hace un momento, y es, ¿qué hay en la cabeza de alguien que está dispuesto a matar a otro? ¿Qué hay en la cabeza de una persona que ayuna durante un mes? ¿Qué hay en la cabeza de ellos para que sean así y estén dispuestos a ir más allá? Quiero que pienses eso y leamos la escritura y vamos a mirar estos versículos desde esa perspectiva. Y entonces dice así la escritura: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y esos versículos nos hablan a nosotros de radicalidad, y quiero que usted se fije en esto, y al final vamos a llegar a una conclusión en donde tú vas a entender que necesitas ser radical. Si hay gente que está dispuesta a matar a otro, a morir, si hay gente que está dispuesta a aguantar hambre durante 30 días por una mentira, yo no sé por qué entonces algunos de nosotros, quizás tú, tienes miedo de decir que eres cristiano en el trabajo, o tienes miedo de decirle a tus amigos, no, yo no hago eso, yo soy cristiano. O estás dispuesto a cambiar el día del Señor, sea el miércoles o sea el domingo, de venir a la iglesia y adorarle a Él, por ir a pasar un rato con los amigos, porque es que da pena, es que da como pena.
dirán que uno es un fanático. Y vamos a mirar entonces, primero tenemos que entender el pasaje y luego vamos a las implicaciones. Y entonces quiero que en primer lugar se fije el nivel de la fidelidad. Dice aquí el versículo 27, oísteis que fue dicho, y esta es la fórmula que el Señor Jesús utiliza en el Sermón del Monte para enseñarle a todos aquellos que le están escuchando cómo es que debe ser entendida la ley. ¿Cómo es que se debe entender los 10 mandamientos? Entonces oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, es el 7º mandamiento. Y había una interpretación normal y común entre los fariseos y que se hizo muy común entre todos los judíos. Y el Señor Jesús en el Sermón del Monte les está enseñando verdaderamente qué es lo que significa ser cristiano, qué es lo que significa realmente ser un discípulo de Dios o pertenecer al reino de los cielos. Y él empieza entonces a quitar algunas cosas falsas. No, la comparación nunca será igual, pero es algo muy parecido a lo que yo intento hacer aquí con ustedes en Dios versus el mundo, ¿sí? Que es confrontar lo que creemos que está bien con la palabra de Dios. Pues bueno, el Señor Jesús, el maestro de los maestros, está haciendo exactamente lo mismo, pero está cogiendo la ley y le está diciendo, en realidad esto es así. ¿Y cuál es el nivel de la fidelidad? Entonces, el primer nivel es un nivel físico. Y entonces ahí el Señor Jesús lo expresa, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y el adulterio es romper ese pacto matrimonial, romper ese compromiso que se ha hecho con ella o las mujeres que hacen con él, romperlo en un acto físico con otra persona que no es su cónyuge. El libro de Proverbios habla grandemente de esto, pero mucho habla del adulterio, y en los primeros 5, 6, 7 capítulos usted encuentra que se le dice a los muchachos y a los casados, ojo, no sea bruto. El que comete adulterio es bruto. Palabras más, palabras menos. Dice el que se pone a prestarle oídos, dice ahí a los hombres, a las mujeres que son adúlteras, van a caer en los lazos de ella y van a perder su fuerza y todo su honor y su honra. Mire, y usted puede leer en casa esos capítulos y se va a dar cuenta que hay un peligro grandísimo en el adulterio. Pero tremendo. Yo no creo que hayan niveles de pecados para Dios. Una mentira es un pecado, matar es un pecado, y Dios va a juzgar esas dos cosas de la misma manera. Pero las implicaciones, que tú digas una mentira o que tú cojas 10,000 pesos y no digas nada, a cometer adulterio, son distintas. Aunque es un pecado, las dos cosas, pero son muy diferentes las implicaciones que tienen esos pecados. Y entonces el primer nivel de la fidelidad es el físico, en que el hombre casado no puede, la mujer casada no puede tener contacto sexual íntimo con otro que no sea su esposo. Pero hasta ahí todos entendemos, y hasta ahí los fariseos y todos los judíos estaban de acuerdo, porque pues claro, evidente, sí, eso es más, no se necesita ser cristiano para entender eso. Las mismas culturas paganas han entendido que eso no es lo correcto. Por eso la tendencia en todas las sociedades es a la monogamia, no a la poligamia. Un hombre y una sola mujer es la tendencia natural, porque pues comprendemos, venga, es que esto no está como muy bien. Han habido algunas locuras en el mundo, que el amor libre sin compromiso, pero eso no se sostiene finalmente, porque el amor libre suena bonito cuando usted tiene la libertad, pero cuando el cónyuge también es libre de hacerlo, ahí sí ya no es tan libre. No, espere, usted ya no. Yo sí, pero ella no. Ahí ya no es tan libre el amor. Y todos entendemos eso, y los judíos comprendían precisamente eso y pensaban, y aquí fue donde se quedaron, que el adulterio simplemente implicaba un acto físico, nada más. Y entonces el segundo nivel de la fidelidad, el segundo nivel de la lealtad, es una fidelidad en el corazón. Por eso el Señor Jesús dice aquí, versículo 28, pero yo os digo
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El 7º mandamiento dice: no cometerás adulterio. Y el 10º mandamiento dice: no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el carro de tu prójimo, ni la ropa de tu prójimo. Nada codiciarás. El asunto de la fidelidad entonces no es solamente algo físico, sino que va y se extiende a algo del corazón. Y ahí fue donde los fariseos pues chocan, porque nunca he cometido adulterio porque no he cometido el acto físico de estar con otra mujer o con otro hombre, dicen ellas. Pero ¿qué hay aquí en tu mente y qué hay aquí en tu corazón? Y el Señor Jesús dice: eso es exactamente lo mismo. Usted puede que no haya cometido el acto físico, pero si en su corazón y en su mente está el deseo encendido por otra persona que no sea su cónyuge, su pareja, usted ya cometió adulterio. Y entonces aquí es donde surgen los problemas, porque ¿qué nivel de lealtad y qué nivel de fidelidad se exige al hombre y qué nivel de fidelidad y lealtad se exige a la mujer? Y es que no solamente es que yo permita algo físico, sino que no puedo permitir ni siquiera un pensamiento, ni un deseo en mi corazón frente a alguien que no sea mi esposa, o para ellas su esposo. Y entonces, ¿cómo se cumple esto? Y aquí tengo que hacer un paréntesis. Hermanos, amigos, los que están en casa, que nos están escuchando, tú que estás aquí atento a esto, no importa si eres o no eres cristiano, debes entender que el peor error que puedes cometer, bueno, uno de los peores errores que puedes cometer es ser infiel a tu esposo o a tu esposa. No lo hagas. No lo hagas físicamente, pero tampoco te engañes creyendo que como nunca he tocado nada, pero tu mente sí permites que esos pensamientos se den, o andas codiciando otras mujeres o codiciando otros hombres y entonces crees que estás bien. No te engañes, eso es adulterio, es igual. Puede que el otro no se dé ni cuenta, porque pues ¿quién escarba por allá en la mente? ¿Quién le va a revisar a usted la cabeza? Dios. Y tú mismo sabes. Y tú no te puedes engañar. Tú no te puedes engañar. Así que en este punto, en este paréntesis, el llamado es a la lealtad, a la fidelidad. Tenemos que retomar y volver a esos principios en donde es que es solo una mujer y solo es un hombre, y eso hasta que la muerte nos separe y punto, hasta ahí fue. No hay otra opción. Cierro el paréntesis y sigo con la pregunta que me interesa para el tema de esta mañana, y es: ¿cómo cumplimos eso? Y entonces viene el nivel del compromiso. Lo segundo que quiero que te des cuenta: uno es el nivel de la fidelidad, pero en segundo lugar es el nivel de compromiso, porque si tú quieres ser fiel con algo o con alguien, necesitas desarrollar un nivel de compromiso. ¿Y cuál es el nivel del compromiso? Y entonces el versículo 29 y el versículo 30 nos dicen así: por tanto, y el Señor Jesús concluye: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y cuando yo leo esto, pienso en esos musulmanes extremistas. Pienso en esas personas que están dispuestas a hacer lo que toque hacer por lo que creen. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Dice aquí el Señor Jesús: quítelo. Y el versículo 30 comienza con las mismas palabras, pero ahora va a otro lugar. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué tiene que hacer? Córtela, córtesela. Compromiso. ¿Qué tan comprometido estás con lo que crees? Y aquí ya no quiero que pensemos en el matrimonio, aunque puede pensarse en el matrimonio. ¿Qué tan comprometido usted está con él, con ella o con él, que debe estar dispuesto a sacrificar y a quitar todo aquello que pueda generarle a usted una ocasión de caer? Porque usted debe ser ¿qué? Fiel. Usted debe ser leal.
Pero como esto no es una enseñanza solo para los casados, sino que también necesito pensar en los que no son casados. ¿Cuál es tu nivel de compromiso con Dios? Recuerden que en la escritura los profetas hablaron claramente que Israel era la novia y la esposa ¿de quién? De Dios. Y entonces el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel era un pacto de esposo con una esposa. Y usted lee en varios profetas cómo Dios le habla a Israel como ella. Yo te vestí, yo te di, yo te adorné, te pusiste hermosa. Y después, en una manera fuerte, oiga, con palabras durísimas, a su misma esposa la trata de prostituta, de ramera. Mire, usted tiene que leer esos pasajes entendiendo el contexto en que se están diciendo, y es el contexto de la idolatría del pueblo de Israel, que cambió al único Dios verdadero por otras imágenes, que Baal por aquí, que no sé qué estatua por aquí, que por allí. Todo eso usted tiene que entenderlo y ahora comprender la imagen que Dios está colocando ahí. Y para entender el dolor que causa en el corazón de Dios la idolatría del pueblo de Israel, usted tiene que pensar, ¿qué pasaría si mi esposo o mi esposa se consigue no un amante, sino 2 y 3 y hasta 4? Y yo todavía dándole de comer. No diría, los consejeros, no sea bobo, ¿qué le pasa? Mire, eso es lo que Dios está diciendo en las profecías. Y usted tiene que entender cuando dice en Ezequiel, en Jeremías, pero es que tú fuiste infiel y dice, y te pusiste en los caminos y con cualquiera que pasaba te acostabas. Así dice la Biblia del pueblo de Israel. Son palabras durísimas. Ahora nosotros cuando leemos pasamos así como rápido por esos pasajes porque usted no las entiende. ¿Qué tal fuera estas palabras acerca de mi esposa o de mi esposo? ¡Oh! Horrible. Y entonces la relación de matrimonio también se da en la relación que tú tienes con Cristo Jesús, porque no solamente era el pueblo de Israel. La iglesia es llamada la novia de Cristo. El libro de Apocalipsis habla de unas bodas del Cordero. Y pues unas bodas, ¿qué son unas bodas? Pues allá hay una novia y tiene que haber un qué. Pues evidentemente, y además de la torta y el ponqué, todo eso tiene que haber. Y se habla de unas bodas y dice que a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio, resplandeciente. Yo no sé cómo será esa corte para que entre la iglesia, que es la novia, tú y yo, y estará esperando el novio, Cristo Jesús. Cuando usted lee Efesios en el capítulo 6, cuando se habla del amor entre hombre y mujer y se le dice a él, usted tiene que amar a su esposa así como Cristo amó la iglesia. Dice, y se entregó por ella para presentársela a sí mismo, pura, santa, perfecta, sin arrugas, sin manchas. Usted tiene que entender que el trabajo que Cristo está haciendo con la iglesia es el trabajo de un esposo que le compra cremas para que su esposa la piel sea suave, que le compra un perfume para que huele a rosas, que le compra los zapatos que no le generan esos juanetes o esos callos, que le paga el manicure y el pedicure para que ella esté siempre divina, que no tiene ningún reparo en gastar lo que haya que gastar porque dice, es que ella es para mí y tiene que estar hermosa. Hay una relación de matrimonio entre la iglesia, y la iglesia eres tú y Cristo Jesús. Y si hablamos entonces de fidelidad, ¿cuál es tu nivel de compromiso? Y volvemos a los versículos que estamos leyendo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, el nivel de compromiso implicaría ser radical, que tengo que ¿qué? Pues que sacarlo, porque en últimas lo que importa es la lealtad, es la fidelidad. Y hay un sentido de urgencia en esto, porque dice aquí el versículo, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en ¿dónde?
en el infierno. Y entonces usted lee estos versículos y entonces empieza a entender usted, bueno, si no hay ese nivel de compromiso, si no hay ese nivel de radicalidad, es que esta persona que dice amar realmente no ama. Es que esta persona que dice ser fiel y leal realmente no es fiel ni leal. Entonces no es, hablando en términos espirituales, no es salva. Porque el que es salvo, el que ama a Cristo, el que ama a Dios y el que está realmente convencido de lo que está pasando en su vida, está dispuesto a hacer lo que toque hacer. Porque dice, yo no quiero ir al infierno. Además, yo amo a mi Señor y no quiero serle infiel a Él. ¿Cuál es el nivel de compromiso que tú tienes? ¿Un compromiso de palabra? Un compromiso en donde no, yo voy a la iglesia, es chévere, me parece muy bonito, pero ya cuando se ponen con esas exigencias como muy fanáticas, ay, ya como que no, bueno, yo la única pregunta, si piensas así, que tengo que hacerte es que te tienes que asegurar que las exigencias no las haga el pastor o la iglesia, sino que te las haga Dios. Y si te las hace Dios, entonces tú tienes un problema con Dios, no con la iglesia. ¿Cuál es el nivel de compromiso que tienes? Un nivel de compromiso de llego hasta este punto o espere, solo que yo escojo entre todo lo que hay que hacer y que me dicen, yo escojo. Y el ejemplo más claro que me llega aquí es, todos estamos de acuerdo en que queremos las bendiciones de Dios. Todos estamos de acuerdo en que deseamos que Dios prospere nuestros negocios, que Dios prospere nuestras empresas, que en la casa nunca falte el alimento. Aleluya. Quien no, levanta la mano uno diciendo aleluya. Sí. Pero cuando dice debes traer tus diezmos al alfolí, no, espere, pues es que no, bla, bla, bla. ¿Cuál es el nivel de compromiso que tienes? ¿Cuál es el nivel de compromiso en tu relación con Dios? Y dice ahí el versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Y yo quiero que te fijes en tres cositas aquí en este punto que estamos. Primero, hay un principio general. Y el principio general, mirando los dos versículos, es que nosotros tenemos que cortar de raíz todo foco de tentación. Escuche esto. Usted tiene que cortar de raíz, no por encimita, de raíz, todo foco de tentación. Y eso es lo que está diciendo esos versículos. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, pues quíteselo. Si la mano derecha, pues córtesela. Es decir, de raíz ataque el problema. Ahora, tú y yo entendemos que Dios no nos está mandando, y el Señor Jesús no nos estaba mandando a volvernos los tuertos. La iglesia los tuertos, la iglesia los mochos. No, Dios no nos está mandando a eso. Porque tú te puedes sacar el ojo derecho, pero el izquierdo sigue viendo. Y entonces, ¿qué hace usted? Si el pecado sigue aquí, pues se saca el otro. No, eso no tiene ningún sentido. Mi papá cuenta una historia interesante que ilustra esto. Dice que él fue a visitar a una persona, a un hermano de la iglesia, y cuando llegó encontró fue al papá de esa persona. Pues el papá ya era un abuelo anciano, no sé, 70, 80 años, ya era abuelito y había perdido la posibilidad de ver. Entonces mi papá estaba esperando que llegara su amigo, el que iba a visitar. Y mientras lo esperaba, entonces el abuelito hablaba con él. ¿Y qué más? ¿Y qué hace? Yo soy pastor. Y le contaba a mi papá esas cosas. Y de repente dice que llegó una señorita como de 15, 16, 17 años. Y entró y, don no sé qué, lo saludó. Y, ¿cómo está? Saludó a mi papá. Y el viejito, apenas la muchacha se fue, le preguntó, venga, ¿si está bonita? Dese cuenta que usted puede estar ciego, pero puede seguir igual de lujurioso. O sea que el problema no es sacarse los ojos. Ahí le tocaría al abuelito arrancarse la cabeza. ¿O qué hacer? No, tenaz, porque entonces, pues, si usted lo entiende literal en ese sentido de que me tengo que quitar el ojo, pues el ojo derecho, ¿y qué hacemos con el izquierdo? Porque se sigue viendo, bueno, los dos. Y el cerebro y el corazón. Porque allá es donde reside todo ese problema. Así que
Todo foco de tentación tú tienes que quitarlo de tu vida de manera radical, sí o sí. Y aquí es donde muchos fallan. Porque ¿sabes qué piensan? Eso a mí no me afecta. Ah, pero es que tener un amigo, ay, eso a mí no me afecta. Es que hay unos que son más extremistas. Ay, a mí no me afecta, pues uno escucha música y que habla de cosas y ay, pues se ven unas imágenes ahí, pero a mí eso no me afecta. A mí no me pasa nada. Eso es no ser radicales, eso es no tener un compromiso. Hay que ser radical. Pero quiero que también te fijes en dos cosas, porque por algo el Señor Jesús usó el ojo derecho y la mano derecha. Y sabes, el Señor Jesús hablando precisamente del ojo dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo adentro será bueno. Si tu ojo es malo, adentro será ¿qué? Así que tú tienes que cuidar lo que ves. ¿Qué miras? ¿Qué permites que entre a tu cabeza? ¿Qué permites que entre a tu corazón? Estas cosas hablan de tu compromiso. ¿Qué ves? ¿Qué miras? Si tú dices que amas a Dios, entonces debes tener un nivel de consagración que no te permita caer en tentación o en pecado, y quitas todas aquellas cosas que te puedan hacer daño en lo que miras. Ya le dije, no es quedarse tuerto ni ciego. Es un nivel de compromiso en el cual el Espíritu Santo te va a ayudar, pero es un nivel de compromiso que tú tienes que hacer. Tú tienes que orar y hacer de Job capítulo 31 dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo habría yo de mirar a una virgen? Dice así Job. Y dice, esas palabras son durísimas. Dice, si yo hice eso, que miré a otra mujer con lujuria, que otro venga y se acueste con mi mujer. Esa apuesta es durísima. Porque él está dispuesto, no, yo soy fiel. Y si me entiende algo, pues que otro venga y se acueste con mi mujer, porque no, yo soy fiel. Usted, caballero, antes pensaban que los hombres eran los que sufrían de esto, ahora las mujeres también. Este mundo está cada vez más patas arriba. Y tú tienes que apropiarte de eso, que entra. Pero cuando se habla de la mano derecha, usted sabe, la mano derecha habla de la habilidad del hombre, la capacidad que él tiene para hacer. Entonces, cuando se dice que una persona es diestra, se habla de sus habilidades en cierta tarea que implica el uso de su cuerpo. Por lo tanto, el Señor Jesús se está refiriendo a todo eso que hacemos con nuestro cuerpo. Y usted tiene que tener también mucho cuidado en qué permite que se dé. Ay, es que un abrazo, es que un besito, es que, ay, eso uno cogerse de gancho, pues no importa, somos amigos. Tenga cuidado. Sea radical, sea radical. ¿Cuál es su nivel de compromiso? Vuelvo a hacer la pregunta. Piense en esos que están dispuestos a matar, que están dispuestos a degollar a otro. Hombre, yo no me imagino cómo es, qué sentirá una persona. Debe ser horrible, porque una persona cuando se les corta el cuello, eso mueren lentamente, eso no es así como rapidito. Y hacerlo y ver cómo está ahí. Pero son radicales. Mire, eso está mal. Pero son tan radicales y comprometidos con una cosa falsa. Y a ti te dolería dejar de hacer cosas que haces normalmente. Como por ejemplo, tengo que eliminar a ciertas amistades de mi Facebook porque esto no me conviene, eso me trae tentación. O me toca cerrar mi perfil en Instagram porque realmente eso se volvió un problema para mí. No, es que eso es ser muy extremista. No, es que eso es ser un fanático. ¿Cuál es tu nivel de compromiso? No, es que no quiero que piensen mal de mí. Y es que si yo dejo de hablarle a las compañeras del trabajo o a los amigos del trabajo, entonces dirán que yo, ay, no sé qué. Y no, pues es que de todos modos toca ganarlo siendo amigo de ellos. Y sí, claro, ¿cómo no? ¿Cuál es su nivel de compromiso? ¿Cuál es tu nivel de compromiso?
Y en último lugar, yo quiero que pensemos en lo siguiente, y es 3 cosas en las que tienes que tú ser radical. Y nuevamente vuelvo a la ilustración. Mire, a mí me sorprende estas personas que van tras una mentira, pero hombre, están dispuestos a cualquier cosa. Están dispuestos a dar su vida. Decía Rabbi Zacarías, él es uno de los apologistas cristianos. Bueno, ya murió hace poco, en esta cuarentena murió él, no por COVID, ya de años. Decía Rabbi Zacarías que el único lugar donde se permite que la fe sea puesta en tela de juicio es en Occidente. Dijo, vaya usted a un país musulmán a burlarse de su Mahoma o a echarle tierra, lo degollan. Punto. No es que ese libro, ese Corán, vaya usted a decir algo allá, lo matan. Porque ellos están comprometidos con su fe, con su religión. Y aquí no estamos juzgando si es verdadero o si no es verdadero. Estamos juzgando el nivel de compromiso que tienen. Y decía él nació en la India. Entonces él conocía de toda esta situación y él decía, tú vas a hablar allá de Buda o del Islam o de cualquier cosa de esas, y no, lo que es allá se respeta, punto. Pero tú llegas a Occidente, a Estados Unidos, él vivía en Estados Unidos, en Canadá, o usted llega a Colombia, a Bogotá, y ser cristiano, eso cualquiera lo pone en tela de juicio. Y el problema no es que ellos que están allá afuera lo pongan en tela de juicio, el problema es que tú no lo tomes en serio, que tú no tengas el nivel de compromiso y de radicalidad que requiere ser cristiano. Y es lo que está diciendo estos versículos. Si usted quiere ser fiel, tiene que ser radical, a tal punto que si toca sacarse un ojo o quitarse una mano, hágalo, porque usted tiene que ser ¿qué? Fiel. Eso es lo que está diciendo este pasaje. 3 cosas en las que tú tienes que ser fiel. 1, en tu santidad, en las que tienes que ser radical, perdón. Tienes que ser fiel con tu santidad. Dice el Salmo 15, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién habitará en tu santo templo? Solo el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas, y etcétera. Sigue ahí avanzando el versículo. Dice que no admite reproche contra su prójimo. Tú tienes que ser radical en tu nivel de santidad, en tu consagración para Dios, en tu santificación. No permitas hacer cosas pecaminosas. Ay, es que una al año no hace daño, dicen algunos. Una al año no hace daño. Una al año demuestra el nivel de compromiso que tienes. Tú tienes que ser, en segundo lugar, comprometido y ser radical en tu consagración. Y la palabra consagración es la palabra santidad, y podríamos meterlas en las dos. La palabra santidad tiene 2 significados. Uno es apartado y otro es puro, ¿sí? Entonces, cuando se hablaban de cosas santas o cosas consagradas, eran cosas que eran apartadas. Yo prefiero utilizarlo aquí en ese sentido. Santo, en que usted puro, manténgase puro. Consagrado, manténgase separado, apartado. Aunque tú y yo vivimos en el mundo, no somos del mundo. Eso debes tenerlo muy claro. Aunque tú tengas que ir a trabajar en medio de gente que no es cristiana, de gente que se burla de nuestra fe, tú debes entender que no, yo no soy como ellos. Yo estoy consagrado para Dios, así que soy diferente. Punto. Ellos tienen que notar que este señor es diferente. Esta persona es distinta. Esta persona, oiga, no es. Y para eso necesitas ser radical. Para eso necesitas que cuando hagan un comentario de doble sentido, tú no te rías, sino que hagas, ay, qué pena con ustedes, pero en esas charlitas yo no participo. Y te vayas. Ay, es que se sienten mal, pues que se sientan mal, porque es que eso no está bien. Tú necesitas ser radical, no para volverte una persona que pelea, y esa es la tercera cosa que quiero que te enfoques para ser radical, es en tu proclamación. Lo que estás dispuesto a decir de tu fe a otros.
Y no es que usted se convierta en un peleonero, voy a pelear con todos porque ustedes van al infierno, cochino pecador. No. Usted sí tiene que evangelizar, tiene que hablar, y aquí hemos hablado en la iglesia de decir las cosas, y las personas están rumbo al infierno y usted tiene que decirles: estás en riesgo. Si no tomas una decisión hoy para tu vida, la puedes perder por la eternidad. ¿Y por qué la puedes perder? Porque has pecado, y porque el pecado trae un juicio. Si no sabe cómo hacerlo, mire Nueva Generación. Ayer enseñaron eso a los niños. Entonces usted ya aprende como, así es que se enseña, así se hace. Pero no es ser un peleonero que ahora yo, como soy cristiano, peleo con todo el mundo. No, pero hay un momento en que la verdad, la justicia, porque todo lo que es verdadero y todo lo que es justo también proviene de Dios, debe ser defendido. Y sin pelear y sin volvernos nosotros personas de estas peleonas, no sé qué otra palabra decir. Tienes que ser capaz de decir: eso está mal, lo que se está haciendo está mal. Eso no dice la Biblia. Quiero que pienses en esto. ¿Qué argumento es el que tú das cuando estás defendiendo una verdad? ¿La lógica de la filosofía? ¿Los argumentos de la justicia social? ¿Y por qué no simplemente dices: es que la Biblia dice que eso está mal? No es que decir que la Biblia dice que eso está mal es ponerse usted fanático y no ser tan chévere. En cambio, si usted utiliza la lógica de la filosofía, o si usted utiliza el nombre de otro por allá filósofo que haya dicho, o el nombre de tal persona que dijo, chévere. No, utiliza la palabra de Dios, porque si tú eres cristiano, el libro que marca lo que tú crees, lo que tú dices y lo que tú piensas es la palabra de Dios. Así que defiéndelo, colócala a ella en el lugar que corresponde. No te quedes callado, no te dé vergüenza, sé radical. ¿Y por qué dice usted eso? Porque la Biblia lo dice. Tranquilo. Pensarán que usted es loco. Pero si tú amas a Cristo como dices, serás radical. ¿Qué pregunta, qué responderá una persona de esas que tú le preguntas, una persona de esos musulmanes que comete esos homicidios y esas cosas, y tú le preguntas: venga, usted es un loco, ¿usted por qué hace eso? ¿Él qué dirá? Yo no soy ningún loco, yo estoy defendiendo al profeta. Yo voy a tener en el cielo tantas, no sé, que un harén, dicen. Yo no sé si es la verdad eso, que lo que dicen, porque a veces hay muchos chismes. Pero él no se ve como un loco. ¿Sabes cómo se ve? Como una persona fiel, como una persona que está defendiendo su fe, aunque ha cometido un asesinato, un homicidio atroz, horrible, terrible. Él está diciendo: yo soy fiel, ningún loco. Locos los que no son como nosotros. Y a esos, a los infieles, hay que... ¿Cuál es tu nivel de compromiso? Ponte en pie. Quiero que cierres tus ojos, y allá en casa también cierren sus ojos y piensa en la pregunta que he estado repitiendo esta mañana: ¿qué tan radical eres? ¿Qué tan comprometido eres? ¿Cuáles son los estados que tú publicas? Los estados que dice tal político, los estados que dice tal persona. ¿Y por qué no colocas en tu estado: la Biblia dice tal cosa? Para los temas de hoy día tenemos respuesta. Para la corrupción, para todo eso que se da en la política, tenemos respuesta. Y ahí está la Biblia, en donde se le manda a los gobernantes que sean justos, que no sean ladrones, que sean corruptos. ¿Y por qué tú usas entonces un argumento de tal político o de tal persona en lugar de decir: la Biblia le manda a los que gobiernan que sean justos? ¿Por qué no lo usas? ¿Por qué le das rienda suelta a ciertos pecados en tu vida? ¿Qué tan radical estás siendo? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Padre Celestial, esta mañana yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser radicales.
Estamos en la verdad. Tú eres el Dios verdadero, no hay otro Dios verdadero. Pero parece que algunos que viven en una mentira hacen las cosas con más seriedad, con más pasión, son más radicales que nosotros que conocemos al Dios verdadero. Perdónanos, por favor, perdónanos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, yo quiero ser radical. Si hay algo en mí que genere pecado, que hable de mi falta de compromiso, por favor, Señor, revélame y ayúdame. Dígale, hermano, ayúdame con esto. Yo quiero ser más como tú. Vamos, hermano, dígaselo a Él. Señor, te necesitamos a ti. Señor, te queremos a ti. Queremos ser radicales y firmes, Padre Celestial. Por favor, ayúdanos, Señor de los cielos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén y amén y amén.